pero hemos estado viendo esta gran importancia de creer. Ahora, si tú como iglesia tomas cada tema para tu vida, pensando en tu crecimiento espiritual, tú podrás seguir ejerciendo ese crecimiento y desarrollo, especialmente acerca de la fe. Yo no sé en qué momento a veces la necesitamos, pero todos llegamos a necesitar la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 12, por favor, versículo 1. Nuestro texto clave fue Hebreos 11:6, el cual ustedes se saben de memoria. Hebreos 12:1 y verso 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahora, quiero que lea fuerte esta frase, por favor. ¿Todos lo tienen? Dice: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa todo esto? Siempre hay alguien el que inicia acerca de algo. Siempre hay alguien que inicia algo y se le puede conocer como un autor. De un libro, de una película, de una escultura. ¿Quién fue el autor? Este es el autor. Es el que lo redacta, es el que lo hace. Esa escultura, ¿quién la hizo? El autor es fulano de tal. Esa pintura, ¿quién la formó? ¿No? Pinturas famosas. Siempre existe un autor de algo. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús es, ¿pero de qué? De la fe. Hay algo bien importante dentro de esta enseñanza, porque en toda la Biblia nos muestra que Jesucristo es el constructor, es el arquitecto, es el diseñador de cómo hizo el universo, el sistema solar, el planeta Tierra, el creyente o la vida del ser humano. Entonces, al decir la Biblia que Cristo Jesús es el autor de la fe, todo lo que vemos y todo lo que subsiste es a través de lo que Él cree. La Biblia dice que cuando se hicieron los cielos y la tierra, dice que Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. No existía la luz. Él dijo que se creen monstruos marinos. O sea, con el poder de su palabra, lo que Él decía, se hacía. Esto es muy importante en la vida del creyente. No se trata meramente de decir algo y puede suceder, pero sí se trata de alinearnos a lo que Dios dice y creer lo que Dios dice. Si nosotros podemos declarar lo que Él dice, como lo que dijo el apóstol Pedro: Señor, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. ¿Y qué sucedió en la vida de Pedro? Él empezó a caminar, pero cuando él se vio a sí mismo y vio las circunstancias, entonces él tuvo miedo y empezó a hundirse. Cuando Cristo le dijo a Pedro que arrojara la red para pescar, él en su humanidad decía: ya lo intenté, pero por tu palabra la voy a echar. Y pescó. ¿Por qué? Porque lo dijo él, lo dijo Cristo. Entonces, cuando nos alineamos con lo que Dios dice y lo creemos, sucede. Nosotros no somos
creadores. Hay único creador del cielo y del universo que es Dios, es el único. Nosotros somos creativos y hacemos algo de lo que ya está hecho. Entonces, lo que ya está hecho nos ayuda a crear algo más. Cuando la Biblia nos dice que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe, es que todo esto se alinea porque nos enseña. Ahora quiero que me acompañes al libro de Colosenses 1:15. Y quiero que veas lo que esto nos enseña. La gran importancia de todo esto es poder comprender que Cristo Jesús es el autor de la fe. Lo que Él dice se hace. Cristo Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él decía que Él iba a ser crucificado, golpeado por principales, sacerdotes, y así fue. Así sucedió. Pero también Él dijo algo bien importante, que Él resucitaría al tercer día. Y así fue, así sucedió. Porque todo lo que Él dice, se hace. Por medio del poder de su palabra, se hace. Ahora, la Biblia nos enseña en Colosenses 1:15, dice que Él, o sea, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde? En Él. ¿Quién es Él? El autor. ¿De qué? De todo lo que tú ves, tanto en películas, en la realidad, en documentales, todo lo que se enseña, Él es el autor. Cuando vemos la forma de lo que dice la palabra de Dios y la creemos, es un hecho real. Entonces, cuando la gente no llega a creer esto, debate lo que ve. No importa qué tanto lo vea, lo va a debatir porque no lo está creyendo. Ahora, cuando nosotros lo creemos, lo ves y lo crees, es algo que Él hizo. Entonces, siendo Cristo Jesús el autor y consumador de la fe, porque alguien tuvo que crear todas estas cosas. ¿Cómo? Por medio de la fe. Entonces, la fe es el vehículo que nos va a llevar a muchas de las promesas que Dios tiene en su palabra. Ahora, si una promesa tú la encuentras en la Biblia y esa promesa tú quieres alcanzarla, tú necesitas un vehículo que se llama fe para poder llegar a esa promesa. Ahora quiero que sigas leyendo esto. Dice Colosenses en el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Entonces tú puedes ver los cielos y eso lo hizo Cristo. Y las que hay en la tierra. Tú puedes ver todas las cosas que hay en la tierra, Él las hizo. Y dice visibles e invisibles. Escucha esto, sean tronos. ¿Quién puso a esos reyes, a esos gobernadores? Él. Con un propósito, Él. ¿Recuerdas la historia de Cristo Jesús cuando se paró frente a Pilato? ¿Qué le dijo este Pilato a Jesús? En mi mano, en mi poder, está tu vida. Y Jesús le dijo, no, amigo, o sea, realmente no. O sea, a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la tomo cuando yo quiera. Entonces, cuando nosotros vemos el gran poder de Dios, es que pone a cierto tipo de gobiernos para hacer su voluntad. O sea, todo el gobierno que existe, todo, incluyendo el de nuestro amado México, es porque Él lo ha permitido.
No, pero es que fue a través de la corrupción. Pero así es. Porque es el Señor el que va creando todo esto conforme a su plan y propósito. Él lo deja. Si no está en el plan de Dios, Él se interpone y hace cambios. Pero es Dios el que mueve todo esto. Ahora quiero que puedas comprender esta forma y la importancia de creer. ¿Por qué? Porque dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es todo lo que hay, es con un propósito. Nosotros solo somos creación de Dios, instrumento de Dios. El apóstol Pablo dice que cómo puede pelear el barro o el vaso de barro con el alfarero, con el que lo creó. O sea, yo no veo ningún sartén o taza que se rebele contra ti, o algún sartén se rebela contra ti y dice, ay no, a mí no me uses para esto. O sea, tú lo usas con ese propósito, ¿cierto? Y ahí lo tienes. Es más, hasta seguramente tienes tazas sin oreja y las sigues usando. O sea, quiero pensar eso. O seguramente tienes sartenes sin mango y los sigues usando. Y dices, si todavía sirve y lo voy a usar. Y Dios así es. A lo mejor ya no tienes área de donde tomar, pero Dios te sigue usando. Y todo es con un propósito, con un objetivo. Porque todo es creado por Él y para Él. Entonces, Dios te creó con un propósito. Número uno, para que lo conozcas a Él. Cuando empiezas a conocerlo a Él, entonces tú decides ahora, ¿le sirves o no le sirves? Y Dios hace esto, porque hay instrumentos de honra y de deshonra. Y sabes una cosa, a final de cuentas, le servimos a Dios. Porque el diablo decidió no servirle a final de cuentas Dios lo usa para servir con un propósito de deshonra. Y entonces cuando un creyente dice, yo no quiero obedecer a Dios y se va al mundo, y ahora él obedece, pero obedece cosas del mundo, pero es con un propósito del cual Dios ahora lo tiene planeado. A veces nosotros no llegamos a comprender eso, pero es un plan perfecto de Dios, porque todo es con un propósito. Ahora quiero que veas en el verso 17, dice que, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la prioridad. Entonces, cuando vemos la importancia de creer, esto nos ayuda porque Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, Él es el autor de la fe. Nosotros no tenemos más fe que Él porque Él es el autor. Él es el único que puede hacer todas las cosas porque Él es el que lo creó. Alguien puede decir, ay no, es que esto sucedió por esto y por esto. Pues puedes decir lo que quieras, pero el autor es Cristo. Puedes robarle algo de la autoría, ¿no? Como a veces hay personas que se roban autorías. O sea, se pueden robar una frase de una persona y la hacen personal. Pero la realidad es que esa frase proviene de otra persona y él es el autor de esa frase. Entonces, cuando tú como creyente entiendes que Él es el autor y consumador de la fe, todos estamos en la fe de Él. Por eso Él nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el autor de la fe y consumador de la fe es Cristo. Y necesitamos aprender a creer como Cristo lo hizo. Entonces, por eso Cristo caminó tan sencillamente por las aguas. Y Él nos quiere enseñar, ¿es tu fe? No, es la de Él, porque Él es el autor.
Pero tienes que aprender a creer por esa fe que Él nos permite tener. ¿Quién hizo las escrituras? Él. ¿Quién hizo el sistema solar? Él. Tenemos algo de Él y vivimos en su terreno de Él. Vivimos con alguien que Él nos dio. ¿Entendemos eso? Es maravilloso, ¿no? Es que tengo mis hijos, pero la realidad es que Él nos lo dio, son de Él. Lo que tenemos es de Él. Y nos da las cosas para disfrutarlas, son de Él. Entonces imagínate cuando de Él no queremos darle lo que es de Él, entonces le robamos a Él. La importancia de creer nos lleva a dar estos pasos, porque al creer en Él, crees en su creación, después crees en su salvación, crees en su redención, crees en su santificación y crees en la sanidad, porque todo está por medio de Él. Por eso tenemos que aprender a creer. Las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Él. ¿A quién acudimos? A Él. Podemos ver la gloria de Él creyendo en Él. Y son los pasos que tenemos que aprender a dar para poder ejercer la fe. Por eso, la fe es el medio para tomar esas promesas. Dios deja todas las promesas para todos al alcance de todos. Pero fíjate las cosas, ¿eh? ¿Por qué solo algunos alcanzan esas promesas? Y a veces pensamos de esta manera o de esta forma. ¿Por qué Él sí tiene estas promesas y yo no las puedo tener? Por la fe. Porque la fe es el vehículo. Si tú no te quieres subir a ese vehículo, no la vas a alcanzar. Aquellos que se arriesgan a subirse a ese vehículo las tomarán. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les puse donde un hombre en un hombre puso un cable de acero? Esta es una anécdota nuestra, fue un algo real, pero este hombre pone un cable de un edificio a otro, cable de acero, y él te dice: mira, ¿cómo ves? Voy a caminar de este edificio al otro edificio. Y él empieza a caminar, se va para el otro edificio caminando por ese alambre de acero y regresa. Y ahora te dice: ahora voy a ir a ese edificio, pero voy a usar una carretilla con unos bultos y voy a ir y voy a regresar. Y se sube. Y entonces se va en ese cable de acero, va y viene. Y tú lo ves. Y ahora te dice: ahora súbete tú. ¿Te subirías? No. Dios es así. Te puede estar mostrando tantas cosas, pero cuando tú le entras con Él, ya no. Y no va a suceder porque no te vas a subir a su vehículo, porque ese es su transporte. Y por eso muchas personas llegan a perderse de muchas promesas de Dios porque tienen miedo a subirse. Esta es una anécdota nuestra nada más. Es algo que nos ilustra lo que Dios puede hacer en la vida de cada creyente. Entonces, con la fe alcanzamos esas promesas, pero sin fe, para Dios es desagradable eso. Ahora, Dios te va a dejar todas las promesas a tu alcance. Puedes estirar tu mano derecha como si tuvieses la promesa arriba de tu cabecita. A ver, eso es. Perfecto. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, ayúdame a alcanzar tus promesas. Amén. Ahora, no sé si tú puedas creer en esto, pero yo lo creo. Porque las promesas están
tan cercas que las podemos alcanzar, pero a veces humanamente se nos hacen tan lejos y creemos que no las podemos alcanzar. Y te lo voy a demostrar con la Biblia, porque así están escritas. Y a veces nosotros las hacemos tan imposibles. Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio 30, versículo 11. Fíjate, por favor, fíjate bien. Dios deja sus promesas al alcance de todos. Todos podemos alcanzar esas promesas. Todos. ¿Qué promesa quieres? La puedes alcanzar. Dice Deuteronomio 30, verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar o al otro lado del continente para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? A ver, 14, fuerte por favor. Aquí está. Aquí está. Es más, de aquí a aquí ya es lejos. ¿La quieres más cerca? Está aquí y aquí. Me acabo de acordar de un chiste. Estaba un mexicano, un estadounidense y un árabe. Y estaban compitiendo quién era más exacto en sus tiros. Y el estadounidense dice que era un experto en el arco y él siempre acertaba en el blanco. Y todos pensaban y decían, ¿a poco? Sí, donde yo pongo el arco, pongo la flecha. Más presume el árabe. Yo también. Yo soy muy exacto. Y entonces entre los tres, el mexicano, el árabe y el estadounidense, hacen una competencia de a ver quién lo hacía más cercas. Entonces el estadounidense dice, yo voy a lanzar esta flecha al cielo y caerá exactamente aquí donde yo estoy. A ver, y lanza la flecha. Y baja la flecha y cae a un lado de él. Entonces lo miden y dicen, una cuarta. Y dice el árabe, yo voy a lanzar esta espada al cielo, será exactamente donde yo estoy. La lanza. Y ahí viene la espada y cae y miden una cuarta. Y dice el mexicano, yo les voy a ganar. ¿Por qué? Porque yo puedo comer unos frijolitos por las orejas. ¡Ah! De verdad que sí. Tráiganle sus frijoles al mexicano. Le llevan su plato de frijoles y él los agarra y los empieza a comer. Y entonces los dos le dicen, ¡ey! Tú dijiste que por las orejas, pues ya les gané menos de una cuarta. No está tan lejos.
para poder creer. Está tan cerca para creer. La Biblia nos dice que está en nuestra boca, no en nuestras orejas. Está en nuestro corazón el poder creer. El apóstol Pablo lo resalta, ¿verdad? De esta forma. Pero quiero que usted pueda analizar lo que dice bien este texto de Deuteronomio. Dice que no es demasiado difícil, ¿cierto? Ahora, ¿se le hace difícil? Dios dice que no. Dice que no está lejos, ¿cierto? Dice que no está en el cielo, para que se nos haga imposible, y que no está al otro lado del continente o del mar. ¿Dónde dice que está? ¿Dónde dice que está? Ahí está, ahí lo tienes. Tú puedes pensar y decir, ay, ¿por qué yo no puedo alcanzar lo que Él ha alcanzado? ¿Por qué yo no puedo creer como Él cree? Simple y sencillamente por esto. Porque Dios lo hace tan sencillo para alcanzarlo. Y el apóstol Pablo, escúchalo bien, en Romanos capítulo 10, verso 5, el apóstol Pablo repite estas mismas palabras para la iglesia y lo hace tan sencillo como debe de ser. Por eso la vida del creyente es una vida que la vemos tan difícil, tan imposible, pero es la vida más hermosa y sencilla que se puede vivir. Pero a veces nosotros solitos nos complicamos el existir. Romanos capítulo 10, verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo creyente que cree en las promesas de Dios no lo dejan avergonzado. ¿Por qué? Porque está creyendo. Ahora, ¿qué tan difícil es creerlo en el corazón y decirlo con la boca? ¿Qué tan difícil es eso? No es nada difícil, pero a veces uno no lo cree y por eso no lo declara. Si la salvación está tan cerca de tu vida, todas las cosas que Él deja, porque Él todo lo creó por medio de Él y para Él, pero todo lo deja al alcance de tus manos. Todo. Ahí está. ¿En dónde? En tu boca, en tu corazón. Tú sigue diciendo que eres pobre. Ándale. Tú sigue diciendo que no tienes dinero. Tú sigue diciendo que siempre vivirás en deudas. Tú sigue diciendo que siempre tendrás problemas. Ándale. Tú sigue diciendo que estás enfermo. Ándale. No se trata de reprender nada de esto, se trata de creer lo que Dios dice en su palabra. Cuando creemos las promesas de Dios, nos agarramos de ellas, nos subimos al vehículo de la fe y ahí estamos, en ese momento, y la tomamos y la hacemos nuestra, porque tenemos que hacer nuestras cada una de estas promesas. Cuando nos hacemos
dueños de esas promesas, le creemos a Él. Pero sin fe es imposible agradarlo a Él. Sin fe. Porque ponemos nosotros mismos nuestros propios límites o los limitamos a Dios. Y entonces empezamos a dudar. Por eso cuando nosotros creemos en su salvación. ¿Cuántos van a ir al cielo? Ahora vamos a ir al cielo. Ahora, ¿cuántos son sanos? Muy bien. ¿Cuántos son santos? ¿Cuántos están redimidos? ¿Cuántos han sido prosperados? Eso es lo que es, porque eso es lo que somos. Usted puede ver sus bolsillos vacíos, usted diga soy un hombre próspero, después no los verá vacíos, porque tiene que empezar a creer en lo que Él dice, no en lo que usted ve. Usted ve una enfermedad quizás, pero usted tiene que ver lo que Él dice y creer lo que Él dice. Hay muchos creyentes que batallan en una vida de pecado, pero Él dice que somos santos, que somos redimidos. Y eso es lo que tenemos que creer. Porque Dios te ha hecho santo, te ha santificado. No es por tu esfuerzo, no es por tu medio, es por Él. Ahora, Dios permite que tengas lo que tienes, pero es por Él. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Por eso cuando aprendemos a creer en Él, dejamos todo en sus manos, todo en sus manos. Y el propósito de Dios es mucho mejor que en nuestras manos. Si usted intenta resolver algo a su manera, mire, no va a funcionar. Si usted aprende a aceptar la voluntad de Dios, es mejor porque es un plan perfecto. No importa que usted lo vea tan desagradable, tan difícil y siente que no puede salir de ahí, pero Dios tiene ese plan perfecto para usted. Cuando usted lo cree, usted empieza a vivir y a declarar las cosas que dicen en su palabra. Porque nos alineamos a su palabra. Lo que Él dice lo creemos. Lo que Él dice que es, lo creemos. Lo que Él dice que se va a hacer, se hace porque lo creemos, porque es así. Se acercaron unos ciegos con Jesús y le dijeron a Jesús que querían ver. Y Jesús les dijo esta frase: que sea conforme a tu fe. Y ellos pudieron ver porque lo creyeron. Si ellos no hubieran creído, aunque se hubieran acercado, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay y que Dios lo va a galardonar. Entonces Dios galardona a los que le buscan, los premia. Y cuando una persona no quiere buscar a Dios, pues el que lo busca va a ser el premiado, el galardonado. Entonces en las sanidades así existe. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Reyes, en donde un profeta llamado Isaías se acercó a un rey llamado Ezequías. Y Dios le dijo al profeta Isaías que le dijera a este rey que ya se iba a morir ese mismo día. Y fue y le advirtió y le dijo: prepara tus cosas porque hoy te vas con el Señor. Te vas a morir hoy. Imagínense esa noticia. Hoy te mueres. ¡Ajá, no! ¿Quién quiere morirse hoy? Nadie levante la mano. Si no vaya a ser un despistado, ¿no? Porque nunca faltan, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y Isaías le habla a este rey y le dice que arregle su casa, que es tiempo de partir. Y le deja algo tan sencillo. Este hombre se voltea en su cama, ve al muro, se arrepiente y antes de salir al profeta, Dios le dice al profeta: regrésate. Dile que vivirá 15 años más.
¡Wow! Lo creyó. Lo creyó. En ese instante lo creyó. ¿Puedes creerlo? En ese instante. Si es su voluntad, te deja. Mira, es más, incluso si tú dices, yo me quiero morir, y si es la voluntad de Dios, te deja hasta los 100. Sí. Y aunque uno diga, yo quiero vivir, y si Él dice, no, hoy nos vamos, ¿te vas? ¿O no? La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Entonces, cuando entendemos estos planes y diseños de Dios, aprendes a confiar en sus promesas. Por eso, cuando Dios te diga, echa la red, échala. O sea, no le pongas excusas. Cuando Él te diga, camina, y tú veas que estás en el mar, camina, avanza. No veas a los demás, no veas el viento, no veas cómo te golpean las olas. Solo míralo a Él, pero avanza. Te voy a dejar una promesa bien preciosa para tu vida. Isaías 43, verso 2. Una promesa para tu vida que quiero que la hagas tuya. Isaías 43, 2. Si tú haces tuya esta promesa, que es un hecho real, y tú la vives y tú la repites, Él dice, esta es una promesa de Dios. Y está al alcance de todos los que la creen. Porque es una promesa de Él. Mira lo que dice, ¿la tienes? Fíjate, dice, cuando pases por las aguas, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama adelante. Ahora, ahí está, esta es una promesa para todos. Para todos. Y si tú lo puedes comprender, me gustaría que puedas ejercitar tu fe, porque siempre la necesitamos. No importa que no estés pasando ningún problema, siempre la vamos a necesitar, porque no sabemos cuándo llegan estos problemas, pero llegan. Dios no dice que no ibas a estar por las aguas. Él dice, cuando pases por las aguas. No te está diciendo que no va a haber aguas, que no va a haber problemas. Él te está diciendo que los va a haber, y muchos. Pero la promesa es, dice, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. Como estuve con Pedro cuando se ahogó. Y le tendí mi mano y lo saqué. Yo voy a estar contigo. Y luego Él dice, y si por los ríos, no te está diciendo que no va a haber ríos. Va a haber ríos que quizá quieran golpear tu casa, que quizá quieran golpear tu familia, pero no caerá, porque no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no está diciendo que no va a haber fuego. Como a Sadrach, Mesach y Abednego. No negaron su fe, no negaron al Señor y estuvieron en la prueba de fuego. ¿Quién los acompañaba? Un cuarto hombre. Era Él. Y se paseaban ¿en dónde? En el fuego. Cualquier persona de allá afuera que no cree estas cosas va a decir, eso, ¿qué es? Pero la realidad es que no fue una metáfora, es que fue un hecho real. Y Dios cumple lo que dice a aquellos que la creen, a aquellos que se agarran de sus promesas, a aquellos que no la sueltan. Pero se tiene que aprender a creer. A veces no queremos dar un paso para poder creer.
Pero mira, déjame decirte, Dios dice, yo quiero sanar tus heridas, quiero perdonar tus pecados, quiero darte una mejor vida, pero tienes que venir hacia mí. Él dice eso. Ahora, cuando nosotros creemos en esa su palabra, nosotros nos acercamos a Él, porque Él nos da esa invitación. Y si nosotros aprendemos, aceptamos su invitación, Él nos está haciendo esta invitación. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, estas son promesas. ¿Por qué Dios no quitó a los leones? ¿Por qué Dios dejó los leones con Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no impidió el fuego, que no encendiera? Se encendió. Fue muy grande esa llama, pero no se quemaron. Los leones estuvieron ahí, también Daniel. Pero lo que Dios quiere es ejercitar tu fe. Que no importa que haya leones a tu alrededor, que no importa que te encuentres en un momento tan difícil de tu vida, pero que puedas aprender a seguir creyendo en sus promesas, porque sus promesas son grandes, son verdaderas. Por eso cuando Cristo sanó a los ciegos, Él dijo que sea conforme a tu fe. Y todo es hecho conforme a tu fe, conforme a lo que tú crees. Por eso hay 3 acciones al creer. Y quiero ir cerrando con esto. 3 acciones al creer. Número 1, obedecer. Cuando tú le crees, obedeces. Cuando tú le crees, sales de la barca y empiezas a caminar. Número 2, cuando tú le crees, confías en Él. Como la anécdota que les platiqué. Te subes a la carretilla y te llevará y te traerá de regreso. Porque es Él, no es cualquier hombre. Él te guiará, Él guiará tus pasos. Número 3. Esta es la que todos tenemos que ejercitar. La espera. Porque a veces estamos esperando y parece que no lo vemos. Pero no tienes que dejar de creer hasta que llegue. ¿Cómo dice ese salmo precioso, el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él inclinó su oído. Me hizo sacar del pozo de cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña. Puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza. Verán esto muchos y temerán. Pero Dios hace estas maravillas. Pero estas 3 acciones nos ayudan a creer, saber esperar. No es en el momento. Dios no liberó a Daniel en el momento. No. Quiso mostrarle a Nabucodonosor, Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Se me traba la lengua. La lengua se me traba. Nabucodonosor. Quiso mostrarle Dios, no solo a Daniel, sino a los que estaban afuera, quién era Dios. Y cuando ellos vieron que Daniel salió con vida y los leones estaban ahí, se impresionaron. La frase de este rey Nabucodonosor fue: ahora creo, ahora entiendo que este es el rey del cielo, del universo. Y creyó y hizo un edicto. Por eso tu problema, tu circunstancia hace que otros lo vean para que tú creas. Para que tú creas. Para que los demás se puedan acercar. Y a veces los problemas los vemos o los ven con una finalidad de no acercarse. Porque la gente quiere acercarse a un cristianismo sin problemas. Pero la realidad es que eso sería
Disneylandia, porque es pura fantasía. Pero el reino de Dios no es Disneylandia, no es fantasía. El reino de Dios es realidades. Los resultados al creer, el Señor te dará paz, porque los que creen tienen paz en su corazón, saben esperar en Él. Número 2, tienen seguridad. Ellos saben que pueden salir y pueden regresar por las promesas de Dios. Y esto es lo que los hace seguir creyendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque son sus promesas. Las agarramos, son nuestras, las creemos, salimos, regresamos. Nada de lo que haga la gente, nada de lo que haga el mundo nos separará del amor de Cristo. Nada, porque creemos. Pero cuando un cristiano empieza a dudar, entonces se aleja y arriesga su vida espiritual. Y la última, el resultado al creer es que siempre hay esperanza, porque llegará lo que estamos clamando. La fe es el vehículo que te va a llevar a las promesas del Señor. No están lejos. ¿Tú crees que están lejos? Puedes levantar la mano y decir, aquí está, yo la voy a tomar para mi vida, porque es una promesa, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Y yo creo esa promesa, me agarro de sus promesas y no me suelto. La importancia de creer es poder creer en estas maravillas y en sus promesas. Entonces, si tú te subes a ese vehículo de la fe, puedes creer. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje a creer. Quiero que te pongas de pie allí en tu lugar. Y que tú puedas creer verdaderamente lo que Él dice. No sé cuál sea tu problema o tu circunstancia o tu situación, pero hay promesas. En su palabra hay promesas. ¿Qué tan difícil podría ser tu problema? Yo te invito a que creas. Una enfermedad te hace dudar. Cree que por su llaga hemos sido sanados. Créelo. Mira, el Señor es tu proveedor. El Señor es tu proveedor. El Señor te quiere sacar de toda deuda, pero tienes que creerlo. El Señor quiere prosperarte, quiere bendecirte, pero tienes que creer en Él, en sus promesas. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Está en tu boca y en tu corazón. El primer paso que tienes que dar para alcanzar esas promesas es que humanamente tú no lo puedes lograr. Humanamente no lo puedes hacer. Si tú te agarras de las promesas del Señor y lo crees, esa promesa va a estar tan cerca de tu vida, de tu corazón. Lo que tú le pidas ahora, lo que tú se lo pidas ahora, creyendo que lo recibiréis, así sucederá. Tal vez por un hijo tuyo, tal vez por un trabajo, tal vez por un excelente salario. Esa sanidad, esa estabilidad emocional, esa relación conyugal, tu cónyuge, fuerzas físicas, fuerzas espirituales.
está cerca, está en tu boca y en tu corazón. En tu corazón, porque tienes que creerlo de todo corazón. Creerlo. Si tú puedes creer que puedes ser salvo de todo corazón, usa esa misma fe para creer que las cosas en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio pueden ser mejores. Que si tienes una herida en tu corazón, una llaga en tu corazón, y le pides al Señor que Él te sane, Él lo hará. Está ahí en tu boca y en tu corazón. Y que tú le puedas decir ahí en tu lugar con tus palabras: Señor, yo creo en tus promesas y me agarro de tus promesas. Cuando el Señor me mandó a este lugar, a Tepeolulco, puso en mi corazón ese deseo de iniciar una obra aquí, en esta comunidad. No había nada. No había iglesia. No había dinero. No había nada. Le creí al Señor porque Él me dijo, le creí. Señor, te voy a creer en tus promesas, pero respóndeme. Respóndeme, Señor. Le dije al Señor: si tú en 3 meses me respondes. Me atreví a ponerle un límite. Si tú en 3 meses me respondes, Señor, entenderé que eres tú el que me has llamado. Y Dios nos concedió lo que le pedimos a Dios. Dios nos lo dio. Me cayó la boca y me dijo: ahí está, te llamé. Ahora Dios te puede responder en un tiempo señalado. A lo mejor tú le puedes decir: yo lo quiero ahora. Pero hay veces que el Señor no te va a responder en este momento, pero lo hará. Pero Él quiere que tú aprendas muchas cosas. Jesucristo, para poder capacitar a sus discípulos, Él les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no pueden sobrellevarlas. Si quieres una estabilidad financiera, Dios te la va a dar. Y te la va a dar en el mejor momento. ¿Quieres una estabilidad emocional? Él te la va a dar. Una salud física, Él te la va a dar. Levanta tu mano derecha al cielo. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, creo en tus promesas. Me agarro de tus promesas. Y lo que ahora te pido con mi boca, lo creo en mi corazón. Lo creo que lo recibiré, Señor. Lo tomo porque tú dices que es mío. ¿Cuántos creen en esa promesa del Señor? ¿Cuántos creen que la recibirán? Pues con esa actitud de que tú lo vas a obtener, quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Déjame cerrar haciendo una oración más. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra.
Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas grandísimas promesas, las cuales, Señor, queremos tomar, queremos hacer nuestras, Señor. Queremos, Señor, usar la fe como un vehículo para llegar a ellas. Creer, Señor, creer. Ayúdanos a creer en cada una de estas promesas tuyas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.